Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal otra vez. Os traigo cositas bastante interesantes sobre Japón y sobre todo de cómo es la sociedad aquí en Japón, en esta sección de la lista de reproducción de cosas sobre Japón y su sociedad. Bueno, pues en esta ocasión, para empezar, tendré que decir que esto sobre todo me llamó la atención desde las primeras veces que empecé a investigar sobre una palabra que se utiliza mucho y que seguramente la conocéis viendo diferentes vídeos o a partir de investigaciones vuestras, los hikikomori. Como más o menos sabréis, los hikikomori son gente que se margina en Japón, bueno, se automargina en Japón debido a distintos aspectos sociales o incluso, digamos, de ocio y tal. Bueno, no es el tema que nos atañe hoy, pero está más o menos implícito, digamos. De estos temas de hikikomori y otaku ya hablaremos, porque digamos que son un poco mainstream, ¿no? Que si buscáis información en internet hay un montón sobre este tema. Pero bueno, para empezar os voy a hablar de una cosa que para mí me parece un poco más seria, y aquí quizás cambie un poco el tono de mi canal. Intento estar enfocado a cosas un poco más alegres, más recreativas, más curiosas, de todo un poco, ¿no? Esta vez intentaré ir por un rollo más serio, me pondré un poco más serio, tampoco es tanto, quiero decir, es un tema bastante serio, sobre todo a nivel social de Japón, y me cuesta a mí asimilar que aún exista. Como muchos ya sabréis, lo que os he explicado antes, esto de que se automargine la gente en Japón es algo como el pan de cada día en Japón. Pero a raíz de eso han surgido a lo largo de la historia grupos más automarginables, si se puede llamar así, que incluso están por debajo de otra escala social del Japón. Recuerdo una frase que leí a raíz de estas investigaciones, que dentro de la sociedad japonesa hay otra sociedad, dentro de esa sociedad japonesa hay otra sociedad oculta. Y bueno, y esta sociedad oculta te lleva a hablar de un término que aquí se conoce como yohatsu. ¿O qué es yohatsu? ¿Qué significa la palabra yohatsu? Yohatsu literalmente viene a ser como el significado, para un término para que se entienda, occidental, como desvanecido, desaparecido, o desapareciendo o desvanecido. Bien, para hablaros un poco de esta palabra, de este término yohatsu, ya no solamente lo que significa, sino de por qué se califica a alguien con esta palabra, pues me tendré que remitir un poco a la historia. Y como sabéis, Japón es un país de tradiciones y culturas, siempre, nunca pararé de decirlo en mis vídeos. Digamos que a lo largo de la historia, yohatsu no se empezó a utilizar, pero ya había gente que hacía este papel, ¿no? Que bueno, históricamente siempre ha estado ligado como a un tipo de honor. También es verdad que la cultura ha llevado a que tengan ese tipo de sociedad que valore el honor, o que tache a una persona por su vergüenza o por un acto que haya cometido. Así que bien, debido a esto es que mucha gente, sobre todo en el Japón feudal, incluso en el Japón, digamos, un poco más actual, históricamente hablando, optaban por, si perdían ese honor, si su vergüenza era tan alta, optaban por practicar lo que se conoce como el karoshi, o la muerte, o el autosuicidio. Digamos que el mayor honor era eso, o sea, para ellos el autosuicidio era lo más honorífico que podías hacer si cometías un acto tan vergonzoso. Partiendo de esta premisa de que este acto, el de suicidio, se consideraba un acto honroso, muchos decidieron actualmente, y a lo largo de la historia, ya más actual, la época contemporánea, no optar por esta opción, sino por desaparecer. Es decir, no se suicidaban, o por lo menos en gran parte no lo hacían. Bueno, y me diréis, a raíz de esto, ¿por qué os hablo del suicidio y tal? Bueno, pues resulta que hay otra opción para este tipo de personas que por vergüenza han dejado de ser ciudadanos de primera, pasando a ser ciudadanos de segunda, obligándoles a la marginalidad o a, como la propia palabra lo dice, a desaparecer. Y aquí es donde yo empecé, claro, yo más o menos me impresionó un poco el tema este. Al principio no me lo creí, pensaba que era un poco fantasioso, ¿no?, el tema. Pero no, resulta que existe, y es algo que existe aún en Japón. Sobre todo en los años 60, 70, con el auge un poco de la economía y tal, en Japón se empezaron a generar personas con este tipo de mentalidad, sobre todo personas que de alguna forma en sus casas, en el trabajo, se veían sometidos a mucha presión. En el trabajo, de alguna forma, pues como sabréis, Japón, ya me he hablado un poco de esto, viven para trabajar y ya está, no es una cosa que sea algo demasiado difícil de entender. Bajo esa presión
hacen que al cometer un error se vean obligados a, digamos, de alguna forma a intentar enmendar ese error, pero como no pueden enmendarlo físicamente o sea, remediar ese error que ya han cometido porque ya lo han hecho, pues deciden optar por esto, o el suicidio o el ser un yohatsu, desaparecer. ¿Y cómo desaparecen? Os preguntaréis. No, desaparecen a lo que es la sociedad. Bueno, el nivel de desvanecimiento, en este caso, es tal que hay personas que llegan a prescindir totalmente de su identidad. Es decir, para que os hagáis una idea más o menos de lo que es esto y hasta qué niveles se puede desaparecer en Japón, lo primero que os tengo que decir es que esto es algo legal en Japón. O sea, tú puedes desaparecer en Japón, esto es una cosa muy importante. Tú puedes desaparecer a ojos del gobierno, a ojos de la sociedad, legalmente. Es decir, no desapareces cambiando tu nombre y cambiando tu vida totalmente y ya está, no, lo haces y puedes hacerlo legalmente. En Japón las leyes de privacidad te otorgan hacer eso y no hay ningún problema. ¿A qué se debe todo esto? Diréis, es un poco difícil desaparecer teniendo ya una identidad desde el principio. Una cosa muy importante que mucha gente no sabe es que aquí en Japón no existe el carnet de identidad como tal, no hay un DNI que les identifique, a menos que tengas un pasaporte o una cosa que se llama My Number. Por este motivo también es muy difícil identificar a una persona que ha muerto o un cadáver que se han encontrado. Así que bueno, siguiendo con el tema este de desaparecer, también, bueno, a nivel social no solamente perjudica a la persona, sino a las personas o a ese conjunto que dejas de alguna forma. Bueno, os contaré el caso leí acerca de un señor que estuvo viviendo con su madre de casi 90 años. Este señor tenía muchas deudas debido al sistema de sanidad que se lleva aquí, bueno, deudas de salud, y no podía pagarlas. Pero decidió hacer una cosa que a mí me parece, o sea, yo no la critico, simplemente me pareció impresionante. ¿Hasta qué nivel te lleva el sentir vergüenza, el sentir una carga como puede ser una deuda, ¿no? Este señor pagó un hotel, una habitación de hotel, durante un par de noches, dejó a su madre allí y él desapareció. Sin más, o sea, cambió de identidad, cambió de lugar, cambió su vida totalmente dejando a su madre sola en ese hotel. Solamente de este caso se conocen un montón. Y para hacer un poco más de teorías y conspiraciones, os diré que Japón siempre va a intentar ocultar estos datos. Y no son teorías ni, ya os digo, conspiraciones. Son datos que se han corroborado por medios bastante importantes en el mundo. Por ejemplo, también salió a la luz a raíz de esto un estudio que, al parecer, la policía de Japón solamente contó alrededor de 80.000 desapariciones, esto es otro tema muy importante, desapariciones en Japón. Sin embargo, la población, como ya sabéis, en Japón es muy amplia. Lo contrastaron con otros datos ese mismo año, que era el 2015, de otro país, que en este caso fue Gran Bretaña. Solamente en llamadas de desaparecidos fueron 300.000 llamadas solamente de desaparecidos, cuando Gran Bretaña no llega ni a la mitad de población de Japón. Está claro que no quiero decir que directamente estén ocultando datos, es algo que ya sabéis, que Japón no se caracteriza por su transparencia en cuanto a dar datos a la sociedad, sobre todo a su población, de cara a lo que tienen ellos como burocracia. Pero bueno, son datos simplemente para que los tengáis en cuenta hasta qué niveles se pueden dar. Lo que conlleva a muchos optar por esta situación, ya os digo que es una situación muy difícil, incluso a gente que les lleva a la mendicidad directamente. Ellos son conscientes que cambiar totalmente su identidad les va a llevar a la mendicidad o incluso a la muerte. Ellos son conscientes totalmente, por motivos que para nosotros nos parecen motivos tan banales que lo podemos solucionar tan fácilmente. Para ellos no ven solución en esos problemas. Como pueda ser el trabajo, ya os digo, que te despidan del trabajo, no lo superan, no son capaces de contárselo a su familia y deciden por esto. Prefieren desaparecer, prefieren desvanecerse y no contar a su familia el problema. Prefieren que su familia no sepa dónde está esa persona, ese marido, esa mujer, ¿no? En el caso de las mujeres lo hacen muchas veces por temas, ya os he dicho, de deudas, también en los hombres, pero también porque se sufre violencia doméstica. Sobre todo en los años 80 y en los años 90 se sufría mucha violencia aquí en Japón y no era penado. Penado quiero decir que no se castigaba de alguna forma, ¿no? De hecho, los castigos más severos son que te disculpes y que digas que te vas a comportar mejor con tu mujer.
Así que bueno, las mujeres optaban por eso, por desaparecer. Y ya os digo que lo hacen desde el más mínimo detalle, desde mudarte por la noche, a encargarse del papeleo enterito, lo que es para cambiar ya no solamente tu nombre, tu identidad, sino los papeles de la mudanza, los papeles del ayuntamiento, todo te lo cambia, todo garantizado por el gobierno, excepto si es una situación penal que requiera que exista esa persona en sí, ¿no? Algún delito grave, algún crimen. Pero en otros casos desapareces y ya está. Y aquí es una cosa que a mí por lo menos me toca un poco, no sé, quizás como occidental me toca un poco la moral, por así decirlo, por hablar un poco más claro. Pero el hecho de desaparecer no solamente te lleva a ti a desaparecer y ya está, y olvidarte de la gente que conoces y tal, pero ¿y la gente que te conoce a ti? Es el hecho de que las personas que denuncian, las familias, las empresas que denuncian las desapariciones de alguien, no saben a ciencia cierta si esa persona ha fallecido o ha desaparecido o se ha ido del país. No lo saben. Es decir, que estamos ante un problema que aún sigue ocurriendo, de gente que es incapaz de resolver sus problemas de alguna forma que le lleva a cometer este tipo de actos. Simplemente eso, pensad un poco en las personas que en diferentes partes del mundo desaparecen, no se sabe nada de ellas, pero en Japón es un poco tétrico saber que esas personas que han desaparecido no han desaparecido, sino que pueden estar viviendo en un sitio en Japón por el cual ellos se han visto obligados a ir, ¿no? Digamos, e incluso, ya os digo, esto es impresionante, de que el propio gobierno dé alas a que ellos tengan opción a hacer eso. Es su derecho, es uno de sus derechos hacer esto. Los lugares donde van, o donde se supone que van, según las investigaciones, según estos informes, donde se localizan a este tipo de personas, es sobre todo en una ciudad en Tokio llamada Sanya, que al parecer está borrada del mapa o no se puede localizar fácilmente, no está en ninguna guía turística, etc. Yo lo he comprobado. En Google Maps, si buscáis, está el barrio de Sanya. Lo que pasa es que, como más o menos os puedo decir, bueno, el barrio existe, es decir, que esto de que se ha ocultado el barrio y tal es como un poco leyenda urbana, ¿no? El barrio existe. Al igual hay otro en Osaka bastante conocido también. ¿Qué pasa con estos barrios? Que quizás al verse tan públicamente, mediáticamente, como digamos, salido a la luz, evidentemente lo han cambiado, o han cambiado su nombre, han cambiado su ubicación. Evidentemente no van a estar ahí. Saben que se ha hablado de esto. No tienen acceso a internet, no tienen acceso a electricidad en estos barrios o donde la gente empieza desde cero. Sin embargo, las noticias aquí en Japón vuelan y de alguna forma se habrán enterado. Digamos que si os ocurre algún día venir a Japón y os interesa conocer este barrio, que sepáis que es uno de los peores en cuanto a infraestructura, digamos, no os vais a encontrar una ciudad poblada de edificios ni nada de esto. Son lugares muy discretos, muy pobres, sobre todo, por eso mismo la gente que va buscando esto es consciente, ¿no? Ya os he dicho que lo más importante para ellos es desaparecer, les da igual su bienestar en cuanto económicamente, viven del día a día, incluso son víctimas fáciles de mafias en Japón. Bueno, iba a decir mafias, pero en realidad es una mafia, es simplemente la que hay aquí en Japón, que son, como ya sabéis, los yakuza. Y son víctimas de mucha clase de atropellos, siendo las personas que son ya no solamente marginadas de la sociedad japonesa, sino apartadas totalmente de una sociedad en sí, de la gente normal, si podemos de alguna forma definirla. De alguna forma ellos no se sienten parte de la sociedad, no se sienten parte de ser personas. Sobre todo en Japón, que ya sabéis que es un país que somete mucho a las personas, las presiona hasta el punto de crear gente que sea capaces de optar por este tipo de situación. La verdad es que este tema me ha llevado un poco más de investigación y sobre todo de asimilar un poco conceptos y asimilar noticias o anécdotas que para mí, y supongo que para vosotros no es nada normal, por lo menos del día a día. A mí me ha costado un poco. Y bueno, digamos que a raíz, como sabréis, aquí mucha gente que viene aquí a vivir largas temporadas en Japón nota mucho eso, ¿no? Lo que es estar un poco viviendo a solas o mucho tiempo a lo largo del día estar a solas. Y no solamente estar a solas me refiero a en compañía, sino no sabes hablar el idioma, estás rodeado de gente que no sabe hablar tu propio idioma, no te entiende, incluso el lenguaje corporal es nulo y no sé, entiendes de alguna forma que ellos, al entender su propio idioma, porque ellos son japoneses,
y pueden, digamos, conectar mejor con este tipo de población, esta sociedad. Tienen un poco más de feeling y tal, dices, bueno, es más fácil para ellos. Pues resulta que no, que para ellos es más difícil aún como sociedad, porque han sido criados así desde siempre. Y bueno, les lleva a este tipo de situaciones. Para terminar un poco esto de contaros y de más o menos poner un poco las ideas más claras, es que esto sigue pasando en Japón y va a seguir pasando. Y no es porque quieran, sino porque de alguna forma, yo os digo, la vergüenza para ellos es algo muy importante. La vergüenza es algo con lo que incluso ellos pueden pagar años. Y con una cosa que yo creo, para mí, mi opinión, que es peor que la muerte, que es apartarte totalmente de lo que es vivir al día a día con tu familia o con tus seres queridos. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, os pediría que lo compartáis, sobre todo, ¿qué pensáis acerca de este tipo de prácticas que se llevan en Japón? ¿No? Un poco chocantes, un poco sorprendentes, por lo menos ya os digo a mí que me sorprendió mucho al leer la noticia, de hecho está un poco incrédula al creer que se trataba de una noticia fake o una leyenda urbana más de las que hay acerca de la sociedad japonesa. ¿Qué pensáis? Ponedme en la caja de los comentarios acerca de otro tipo de creencias que haya en vuestro país, o creencias me refiero a situaciones que se vean los problemas, el tipo de problemas que tengáis, ¿no? Que no se puedan solucionar fácilmente y que os lleven a esto, ¿no? ¿Qué tipo de problemas tenéis tanto que os lleven a esto? Y ya está, yo creo que no me dejo nada más. Eso, darle al corazoncito o al like, ya me hago un lío, no sé qué hay aquí en YouTube, pero bueno. Y compartirlo, ¿vale? Hasta la próxima.